Hola, ¿qué tal amigos, amigas, hermanos, hermanas, simpatizantes que nos siguen a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube? Devocionales por la vida, numeral predicando desde la casa. Les saluda ese hermano y servidor Alexander Orozco con el mejor de los gustos. Vivimos tiempos difíciles de mucha oscuridad espiritual, vivimos tiempos de pandemia, de cuarentena, y ahora que estamos todos encerraditos en casa, bueno, qué importante poderle dar trámite a la gran comisión de anunciar y predicar la palabra de Dios a todas las naciones, y en estos momentos usando estos medios tecnológicos. Nuestra línea telefónica al 316-731-5645, línea del WhatsApp 316-731-5645, correo electrónico emisoralavozdelrey@gmail.com, emisoralavozdelrey@gmail.com. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bienvenidos, devocionales por la vida, numeral predicando desde la casa. A mí me gusta, me encanta, me fascina la voz del rey, la voz del rey. Lucas, capítulo 19, verso 10, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema para esta oportunidad lo he titulado Adoptados para Dios. La adopción es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que adopción es tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Cuando se trata de adoptar un hijo en nuestro medio colombiano, la entidad que nos permite llevar a cabo este propósito se llama Bienestar Familiar. Muchas parejas que por algún motivo no pueden tener familia se acercan a aquel lugar con la idea de realizar el sueño de ser padres. Y escuchen esto: nunca se ve a alguien buscando un hijo minusválido, enfermo o que pase determinada edad. En su gran mayoría, los posibles padres buscan bebés para así guiarles más fácil en el tema de la educación humana, social, moral y espiritual. Dicho por muchos aspirantes en el tema de la adopción, adoptar adolescentes es un verdadero complique. Vienen con muchos caprichos. Muchos de ellos quizás vengan de familias disfuncionales, con problemas tales como drogas, alcoholismo, prostitución, delincuencia, en fin. La pregunta a esta hora es: si usted tiene la oportunidad de integrar un nuevo miembro a su familia, ¿sentaría en su comedor a una persona con características similares a las ya mencionadas? Bueno, estoy completamente convencido de que no. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo, cuando vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no le importó la condición en que se encontraba el ser humano? A él no le importó para nada. Dios nos encontró y no nosotros a él. El hombre anda extraviado en los deleites de los ojos, en el deleite de la carne y en la vanagloria de la vida, sin deseos de encontrarse con Dios, aunque muchos digan llamarse hijos de Dios. Es una condición real. Según el versículo bíblico, el Señor mismo vino a buscar al hombre. El hombre nunca fue a buscar a Dios y lo hizo con el propósito de salvarlo de una condenación eterna. Qué hermoso y bello es nuestro Dios. Había un dictamen de muerte sobre toda la humanidad por culpa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que enseña Romanos capítulo 3, verso 23. En cuanto a esto, el apóstol Pablo hace una radiografía clara de cuál era la condición del hombre frente a Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 1, versos del 18 al 32. Habla de la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, o sea, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué radiografía, por Dios! Pero lo más sorprendente es que aún así, y estando en esa condición, Dios se llenó de amor y de misericordia por todos nosotros. Nos dio una gran oportunidad y restauró nuestra imagen con la suya. Bendito es el Señor, bendito es el nombre del Señor. Todo acto divino de Dios exige así un esfuerzo personal del hombre por agradarle, y para ello nos ha dado un libre albedrío. Entonces, siguiendo con el tema con el cual venimos, si vino a buscarnos, ¿de qué manera es que nos ha salvado el Señor? Bueno, esto es a través de un acto de reconciliación o de adopción que se define como un acto voluntario de su parte. El ejemplo actual en lo humano o frente a las autoridades legales se cumple mediante dos pasos fundamentales. El primero es cumplir con todos los requisitos y gestiones requeridas ante las autoridades competentes, que no haya incluso inconvenientes de tipo legal que obstruyan tal proceso. Segundo, y que los aspirantes demuestren un deseo mutuo desinteresado por lo que van a hacer, o sea, sin presión alguna, porque de tal manera van a expresar amor al adoptado como hijo. Ahora, en el antiguo Israel, el aspirante a la adopción tenía que cumplir como mínimo con 4 requisitos. 2 de ellos eran: primero, ser parientes cercanos y tener el dinero con que pagar la deuda del adoptado. El Señor Jesucristo cumple sobremanera con estos puntos. Él es nuestro pariente cercano, ya que es nuestro creador y es Él nuestro dueño de todas las riquezas materiales y espirituales habidas y por haber. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, y cuantas cosas hay en ella. Salmo 24, verso 1. La adopción es una doctrina de salvación en el campo espiritual, que en los términos de Dios se legaliza por su justicia divina, que aun siendo nosotros pecadores, nos hizo libres del juicio del diablo y nos declaró inocentes, ofreciéndose como sacrificio vivo por nuestras culpas.
La segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y en el verso 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, inocentes en Cristo Jesús, y para dejar testimonio de hecho. Clavó un acta de anulación en cuanto a la condenación del ser humano aquel día en la cruz del Calvario. Colosenses 2, verso 14. ¿Sabe qué me enseña el tema de la adopción? Que ni nuestras culpas y pecados nos pudieron separar del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, con amor eterno nos ha amado, nos sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó nuestros pies sobre una roca y afirmó nuestros pasos. Es lo que enseña el Salmo 40, verso 2. No le importó nuestra condición, es más, nos hizo linaje santo como reyes y sacerdotes en su familia celestial. En tiempos antiguos, la adopción era dada solo a aquellos a los cuales cobijaba esta promesa de salvación o restauración. Pero gracias a la bondad de nuestro Dios eterno, desde el Antiguo Testamento, Él mismo hizo una extensión de su gracia y aprobó a muchos mediante el tema de la adopción. Qué bueno es nuestro Señor. Para entender mejor y ampliar con un ejemplo bíblico, el libro de Josué en el capítulo 2 nos relata la historia de una mujer llamada Rahab. Era una prostituta, ajena a todas las promesas eternas. Dios la usó para cumplir un propósito con el pueblo de Israel. Era necesario que Jericó, una ciudad pagana de los tiempos antiguos, cayera en manos del pueblo de Dios. Ella sirvió de salvaguardia e informante de 2 hombres espías del ejército de Josué. Al final, la victoria de Israel se hizo inminente y por regalo de Dios, ella y su familia salieron de aquel lugar sanos y salvos y habitaron por el resto de sus días con el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Pero lo más llamativo es que la historia la involucra dentro del linaje o descendencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en ella se cumple el título de este mensaje: adoptados para Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. No éramos del pueblo de Dios, pero a lo más vil y menospreciado ha venido Dios, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así expresa y dice la bendita palabra de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según Mateo en el capítulo 1, versos del 1 al 5, dice: verso 1 en adelante, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. En el verso 4, Arán engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Mire lo que dice el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz, que fue hijo de Rahab, aleluya, engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, el padre del rey David. Esto quiere decir que Dios no solamente la involucró en la vida de aquella valiente mujer llamada Ruth, sino que la integró en la descendencia del rey David, y por ende también la hizo merecedora de sus riquezas eternas. De nuevo, gloria a su bendito nombre. A Él no le importa coger a un pecador, transformarlo y convertirlo en un vaso de honra. Ese es nuestro Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por efecto del pecado. Ha venido a lo más vil, ha venido a lo más menospreciado por este mundo. ¿Para qué? Para adoptarlo y hacerlo suyo, hacerlo propio, hacernos sus hijos. La invitación a esta hora es para los amigos, para que vengan al Señor mediante un acto de fe, creyendo, eso sí, primeramente en esta palabra que predicamos, luego arrepintiéndose de todo corazón, convirtiéndose, o sea, dando un cambio radical en su vida en cuanto a la manera antigua de vivir, y luego bautizándose en su nombre,
para así formar parte de la hermosa familia del pariente cercano y espiritual más hermoso, llamado Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Adoptados para Dios. Yo quiero orar por alguien que tiene una necesidad muy grande. Yo quiero que invoquemos el nombre del Señor Jesucristo para que Dios continúe haciendo su obra maestra, la obra de la salvación, que es la obra más importante que Dios haya construido sobre esta humanidad. Las riquezas, el poder, la autoridad humana no sirve de nada. Todo queda entredicho porque lo más grande es el propósito de Dios para con esta humanidad. Y el propósito de Dios haber venido en la persona de nuestro Señor Jesucristo es para darnos esa salvación eterna. Es el gran propósito que Dios tiene con esta humanidad. Soberano Dios, bendito Rey, se ha predicado tu bendita palabra, Señor. Yo te pido que conforme como la has pronunciado a través de los labios de este tu siervo, Señor, ella llegue y haya cabida, Señor, en el corazón de una persona necesitada en estos momentos. Oh Padre mío, adopta a alguien, Señor, ten misericordia como la has tenido con nosotros, que como mínimo alguien, Padre mío, haya podido entender este mensaje sencillo pero claro y contundente de lo que es la adopción, de lo que es que tú seas nuestro pariente cercano para podernos llevar a esa vida eterna a través de la salvación de nuestras almas, Señor. Que esas personas, que esos amigos, que esas amigas, que esos simpatizantes que vienen escuchando, Señor, día a día, a través de la predicación poderosa de tu evangelio, Señor, empiecen a tomar decisiones. Señor, guía a tu iglesia, guíanos a todos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, ayúdanos en estos tiempos difíciles para seguir perseverando y entendiendo que lo más grande que tenemos es haber sido adoptados para Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se despide este hermano y servidor, Alexander Orozco. Hasta una próxima oportunidad. Devocionales por la vida, numeral predicando desde la casa. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grandemente. A mí me gusta, me encanta, me fascina la voz del Rey, la voz del Rey.